Saludo una vez más a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque siempre podamos contar con ustedes. Asimismo, muchas bendiciones. Y hoy ya es nuestra última entrega, no de este programa, sino de la serie que tenemos acerca de la Biblia. Así que muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Les invitamos a que si usted se perdió esta serie de cuatro entregas de la Biblia, que lo lea. Empiece desde el día 1, 2, 3, 4 para que usted vea esta serie completa que hemos preparado de la Biblia. Sí, de hecho, antes que usted lo único que va a buscar son 3 atrás. Sí, claro. 3 y estas son 4. Así mismo, 4. Así mismo. Damos gracias al Señor por su palabra y gracias a Él que nos permite compartirla con ustedes. Simplemente también decir que no son unos grandes teólogos, unos grandes doctores de la ley o grandes doctores de las Escrituras. Simplemente estamos compartiendo la pincelada de lo que es la palabra de Dios, que para nosotros ha sido de mucha ayuda y por ende estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que le invitamos a que vean los 3 programas anteriores y este también, no borren este, vean este también. Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias. Te damos una vez más porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por habernos ayudado a compartir tu palabra y a seguir compartiéndola con las demás personas. Continúa bendiciéndonos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, nosotros seguimos y vamos a llamar a Moisés. Está preparado ahí para seguir presentándonos esos videos. Así que adelante, Moisés. Saludos queridos hermanos y amigos, bienvenidos a su sección de videos clip cristianos. Mi nombre es Moisés Rafael Faña y recuerden, estamos en esta serie titulada La Biblia, con motivo a que aquí en República Dominicana septiembre es el mes de la Biblia. En esta ocasión vamos a tratar el tema de cómo estudiar la Biblia. Hermanos, hay unas reglas gramaticales de las cuales la palabra de Dios, este maravilloso libro, no escapa, y a la hora de nosotros estudiar este libro, estudiar la palabra de Dios revelada, también tenemos que tomar en cuenta algunas reglas de interpretación, reglas gramaticales, para nosotros poder comprender claramente qué es lo que Dios nos muestra o nos quiere decir en su santa palabra. Y hay reglas para nosotros estudiar la Biblia. En esta ocasión vamos a escuchar una canción, que se titula Tu Palabra. Esta hermosa canción vamos a escucharla, la cual nos habla de lo maravillosa y poderosa que es la palabra de Dios. La misma Biblia en los Salmos dice que la palabra de Dios es lumbrera, es luz a nuestro camino. Así que vamos a escuchar esta hermosa canción titulada Tu Palabra. distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida das, tu
promesas nunca falla y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bien, hermanos, hasta aquí nuestra sección de videos clip cristianos, esperando que todo lo que se haya dicho sea de bendición y edificación para tu vida. Quiero aconsejarte a ti, hermano creyente, que si tú no estás estudiando la palabra de Dios, yo quiero motivarte a que tú puedas conocer los pensamientos, la mente de Dios, el propósito que Dios tiene para tu vida, y también que tú seas fortalecido a través del estudio de tu palabra. Eso es algo básico para el creyente, porque si tú no conoces los pensamientos de Dios, ¿cómo tú lo vas a obedecer? Si tú no sabes cómo caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo serás un buen cristiano? Así que estudiemos más la Biblia, pero también veamos el final de esta programación, y yo sé que será de bendición para tu vida. Hasta la próxima. Bien, damos gracias a Moisés por esas canciones que nos ayudan y nos deleitan, obviamente, y son palabras edificantes. Bien, para hoy lo que vamos a hacer es darle algunas técnicas de cómo estudiar la palabra de Dios. No vamos a dar un curso de teología aquí, obviamente, no vamos a dar un curso de interpretación bíblica, sino más bien solamente algunas pautas, algunas cosas, algunos pasos a seguir, simple, sencillo. No estamos hablando de cosas profundas, ni nada por el estilo, ni estudio de seminario, no. Simplemente es algunos pasos que lo puede seguir a aquella persona que quizás nunca fue a la escuela, aquella persona que tal vez nunca supo lo que es un curso de teología, nada de esas cosas, sino más bien
que es algo sencillo, aunque obviamente hay un error con el tema de teología, que pensamos que teología es lo último. No, teología es simplemente el estudio de Dios. Cuando usted abre la Biblia, ya usted está haciendo uso de la teología. Así que vamos a dar algunos puntos, algunos temas, algunas pinceladas a tratar. Determinar el significado de la Escritura es una de las tareas más importantes que el creyente tiene en esta vida. Dios nos dice que no debemos leer simplemente la Biblia, debemos estudiarla, manejarla correctamente, según Timoteo 2:15. Estudiar las Escrituras es un trabajo exigente. Una lectura rápida o superficial de la Escritura puede conducir a muchas conclusiones equivocadas acerca de lo que Dios dice. Por lo tanto, es crucial entender varios principios acerca de cómo determinar el significado correcto de la Escritura. Y vamos a dar el punto 1. Anote usted ahí en su casa. Primer punto o primer truco, vamos a decir así, o primera pauta para la comprensión y estudio de la palabra de Dios. Ora y pide al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Eso está en Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así, cierro ya lo que es el versículo. Así como el Espíritu Santo guió a los apóstoles en las Escrituras del Nuevo Testamento, Él también nos guía en el entendimiento de la Escritura. Recuerda, la Biblia es el libro de Dios y necesitamos preguntarle a Él qué es lo que significa. Si eres un cristiano, el autor de la Escritura, el Espíritu Santo mora dentro de ti y Él quiere que entienda lo que Él escribió. Al segundo punto a tratar cuando vamos a estudiar la Escritura. Recuerden que esto solamente son algunas ideas. Usted puede sacar sus propias conclusiones o propias técnicas de cómo estudiar la Biblia. No saques un texto de la Escritura del contexto que lo rodea. O sea, siempre dicen algunos predicadores que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. No trates de sacar el contexto que los rodea y trates de determinar el significado del versículo fuera de contexto. Debes siempre leer los versículos y los capítulos entre los que se encuentran y entender el contexto. Mientras que toda la Escritura viene de Dios, según Timoteo 3:16 y según Pedro 1:21, Dios usó a hombres para que la escribieran. Estos hombres tenían un tema en mente, un propósito para escribirlo y un tema específico que ellos estaban tratando. Lee los antecedentes del libro de la Biblia que está estudiando para encontrar quién escribió el libro, a quién fue escrito, cuándo fue escrito y por qué fue escrito. También ten cuidado de dejar que el texto hable por sí mismo. Algunas veces la gente les asignará sus propias interpretaciones al significado de la palabra para obtener la interpretación que ellos deseen. Otro punto ya, y vamos a decir que es el último punto, no intentes ser totalmente independiente de tu estudio de la Biblia. Es arrogante el pensar que tú no puedes aumentar tu conocimiento a través del trabajo de toda una vida de otros que han estudiado la Escritura. Algunas personas equivocadamente se acercan a la Biblia con la idea de que dependerán solo del Espíritu Santo y descubrirán todas las verdades ocultas en la Escritura. Cristo, al darnos al Espíritu Santo, ha entregado a las personas dones espirituales para el cuerpo de Cristo. Uno de estos dones espirituales es el de la enseñanza. Efesios capítulo 4, verso 11 al 12 y 1 Corintios 12, 28. El Señor nos ha dado estos maestros para ayudarnos a entender correctamente y
obedecer la Escritura. Siempre es sabio estudiar la Biblia con otros creyentes para ayudarnos unos a otros a entender y aplicar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, en resumen, ¿cuál es la manera correcta de estudiar la Biblia? Primero, en oración y humildad. Debemos confiar en el Espíritu Santo para que Él nos dé entendimiento. Segundo, siempre debemos estudiar las Escrituras en su contexto, reconociendo que la Biblia se explica a sí misma. Tercero, debemos respetar los esfuerzos de otros cristianos pasados y presentes que también han tratado de estudiar la Biblia correctamente. Recuerda, Dios es el autor de la Biblia y Él quiere que la entendamos. De modos, hermanos, que estas son algunas pautas para usted estudiar la Biblia. Hay personas también, muchas Biblias, Martín, traen lo que es adelante un programa para leer la Biblia en un año. Usted también lo puede hacer así. También hay muchos devocionales, por ejemplo, el devocional de nosotros, Martín, de los templos bíblicos, que se llama, ¿cómo se llama? Alimento para el alma. Es muy bueno, eso le ayuda a que usted pueda tener un texto de la Biblia y también una simple, qué sé yo, reflexión de un escritor. También el ministerio del pastor, ¿cómo se llama? En contacto, ¿no? El ministerio en contacto con el pastor Adrian Royer, me parece. No, Stalin. Sí, bueno, el ministerio es en contacto. También ellos tienen en Instagram y también en Facebook, en YouTube, también tienen un ministerio de devocional, Charles Stalin. Ellos tienen un ministerio de devocional todos los días, usted también lo puede leer. Trate de buscar una manera de usted leer la Biblia todos los días. Lo interesante sería que usted lea la Biblia todos los días. En las aplicaciones usted encuentra también programas de la Biblia, que aparte de la Biblia también tienen devocionales diarios. Lean la Biblia para que usted vea cómo su vida va a cambiar. Y una ocasión una persona le dijo a otra, mira, la Biblia te va a apartar del pecado, o el pecado te va a apartar de la Biblia. Y es así, no se puede vivir en conjunto. O te apartas de la Biblia por tu pecado, o te apartas de tu pecado por la transformación que puede causar la Biblia en ti. Bien, Daniel, tú has sido bastante amplio, muy directo y claro en lo que es algunas pinceladas o tips de cómo leer las Escrituras. Y también abundaste bastante también en lo que son los devocionales, entre ellos lo que tenemos la aplicación de YouBiblia, que es un conglomerado de Biblia diferente. También tiene un devocional, te manda un versículo diario e incluso últimamente están mandando también personas que lo explican el versículo. Es muy interesante y muy importante. También esta la puede compartirlo con un grupo o con hermanos o amigos, esta aplicación. Es importante, miren, muy importante, Daniel, que tú tengas un tiempo como tipo costumbre, aunque la palabra suena un poco raro, pero haga una costumbre de tener un tiempo para apartarte a leer las Escrituras, la palabra de Dios. Preferiblemente fuese en la mañana, si hace un hábito de levantarte más temprano, si te vas a trabajar a las 7, levántate a las 6 y tienes un tiempo devocional con Dios. Hay otras personas que lo hacen en la noche antes de acostarse, aunque lo veo bien, porque hay personas que se acuestan con la noticia de acabada y no pueden dormir. Sí. Pero si usted se acuesta leyendo la Biblia, usted va a tener una bendición. Pero el que tiene suficiente tiempo, pues puede hacerlo en la mañana y también puede hacerlo en la noche. Y es una correcta alimentación espiritual, porque déjame decirte, Daniel, leer las Escrituras es alimento para el alma. Es alimentar nuestro espíritu y alimentar nuestra vida diaria y acercarnos más al conocimiento de Dios. Porque cuando leemos las Escrituras conocemos más de Dios. Es importante recordar que debes leer el texto y el contexto. No te puedes simplemente tomar un versículo y de un versículo hacer una religión o un ministerio. Tienes que leer por completo. Es bueno apuntar, Daniel, cuando a ti te mandan o te mandaban, ya eso casi no se usa, una carta, pues tú empezabas arriba en la fecha y ahí mismo veía quién la mandó y leía todo completo y concluía en la parte de abajo. Hoy en día muchos cristianos le mandan la carta de Pablo de Colosenses y te leen un versículo. Ya no saben
por qué lo escribió, para quién lo escribió, cuándo lo escribió y cuál era el oficio final o la bendición que encerraba esa escritura. Bueno, repito, si tú vas a leer o a estudiar el libro de Colosenses, pues empieza en el capítulo número 1 y versículo número 1, o igual fuese el de Efesios, cualquier tipo de libro de la Biblia, empieza a leerlo del principio. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que un nuevo creyente, el primer libro que debería leer, si es por primera vez que va a leer, es el libro de San Juan, porque es un libro evangelístico, un libro que tiene mucha claridad del evangelio. Pero tú que eres cristiano, yo te invito a que leas la Biblia, como dicen los viejos, de tapa a tapa. De la primera etapa, que empieza en el Génesis, hasta la última etapa, que empieza o termina o concluye en el Apocalipsis. Es importante también que tú vayas a la Biblia vacío. O sea, tú no lleves qué ponerle a la Biblia. No, tú vas a la Biblia vacío porque vas a buscar la palabra de Dios. Porque hoy en día encontramos personas que se soñaron, tropezaron o le dijeron, ellos llevan eso y quieren que la Biblia se adapte a eso que ellos llevan. Y no es así. Nosotros debemos adaptarnos a la Biblia. Nosotros debemos moldearnos por la Biblia, no moldear la Biblia a lo que yo creo, a lo que yo entiendo o a lo que yo comprendo. No es así. Debemos de ir siempre hambriento, pero vacío a la Biblia para ser llenado, saciado con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Muy importante, una vez más lo recuerdo, es importante que usted ore buscando la dirección del Espíritu Santo para entender el mensaje de la palabra de Dios. Es importante. ¿Por qué recomendamos siempre leer por completo el pasaje, el texto y el contexto? Mira, alguien escribió una vez y decía una historia de que una persona cerraba la Biblia y cerraba sus ojos y oraba y decía a Dios que le mostrara dónde leer. Y eso a veces es un poco erróneo. Es mejor tú ten un plan de lectura. De hecho, como Daniel lo mencionaba, hay plan de lectura para leer la Biblia en un año, otro en 6 meses. Yo recuerdo que el suegro de Daniel un día estaba enfermo y leyó la Biblia en una semana. No tenía más nada que hacer y la leyó en una semana. Hazte un plan para leer las Escrituras. No lea las Escrituras donde se abra la página. ¿Por qué? Una persona empezó a implementar esto y dijo, yo voy a leer donde se abra la Biblia. Y abrió la Biblia y le dijo, ahórcate. Y lo encontró raro, la cerró. Y la abrió otra vez y dice, hazlo rápido. Y volvió y la cerró y dice, ¿y qué estás esperando? No, las Escrituras es para leerse por completo. Tú agarraste un libro, empieza el libro, concluye el libro, medita en el libro, que es las Escrituras, la palabra de Dios, lee, ora y medita en las Escrituras, que es la palabra de Dios. Lo demás, pues, cada quien, como dijo Daniel, también tiene su librito, su manera de cómo leerlo. Nosotros estamos dando simplemente ideas de cómo puede ser. Pero lo más importante es leerla. Lee la Biblia detenidamente para aprender. Lee la Biblia para llenarte tú primeramente, para así poder compartir de lo que ya tú tienes con las demás personas. Así que te invitamos a que empieces a leer la Biblia para tu propio beneficio. Y luego, cuando tú estés lleno de la palabra de Dios, pues de ti va a salir palabra de Dios. La Biblia nos dice que de lo que está lleno el corazón, pues eso habla la boca. Llena tu corazón de la palabra de Dios para que tú seas bendito y para que tú puedas bendecir a más personas con la santa, divina, inerrante, infalible palabra de Dios, que es la Biblia. Asimismo, les recordamos que estamos en las redes sociales, no en todas, estamos en Facebook y su primo Instagram como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. También estamos físicamente aquí en Las Terrenas, obviamente, en la calle Duarte, número 54, justo al lado de la Secretaría de Trabajo. Los cultos serían los miércoles a las 7 de la noche, los domingos 2 cultos en la noche y en la mañana. En la mañana estamos de 8 a 10, de 8 de la mañana a 10 y en la noche de 7 a 8 y media. Visítenos y será más que un placer recibirlos. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dejado hacer en este espacio. Te pedimos, oh Dios, que nos ayude a que nosotros podamos
poner en nuestra tarea, en nuestro diario vivir, leer tu palabra. Que eso sea un hábito, que eso sea una costumbre, que eso sea algo que ocupe un lugar muy importante en nuestras vidas. De hecho, que ocupe la primera parte, lo más importante. Te damos las gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de concluir, quiero invitarle a todos ustedes a que sigan la programación, porque prontamente tendremos pequeños cortes de hermosas damas que quieren compartir con ustedes. Así que no se la pierdan, estén muy atentos porque prontamente verán nuevas caras más frescas, más hermosas. Claro, son mujeres. Así que esa es la invitación. Dios siga bendiciendo. Tu palabra es como aceite sobre